Me gustaría hablar sobre las inteligencias artificiales. Estaba hablando con ChatGPT, a veces hablo con ChatGPT. Ya hablar con ChatGPT es mucho. En fin, estaba hablando con ChatGPT sobre un libro, terminamos hablando de otras cuestiones, les pregunté, digamos, cuál vendría a ser su reconocimiento de las cosas, qué ideas tiene de las personas. Bueno, y según su base de datos, lo que me aclara es que solamente puede reconocer a personas que sean extremadamente famosas o que estén en círculos mediáticos. En fin, tiene sentido, evidentemente. Entonces yo reafirmo a ver si entendido, claro, entiendo. Entonces solo puedes reconocer figuras públicas que sean muy pero muy conocidas o estén involucradas en situaciones mediáticas, ¿no? Y me dice, exactamente, así es. Puedo reconocer y dar información general sobre figuras públicas ampliamente conocidas como celebridades, políticos, escritores y personajes históricos, especialmente si su presencia ha sido constante en medios o tiene relevancia cultural significativa. Sin embargo, no tengo acceso a información privada ni específica sobre personas en redes sociales, a menos que traten temas ya bien documentados en el ámbito público. Me dice, ¿te gustaría hablar de algún tema en particular? Y a mí esa respuesta me pareció, digamos, para pensar. Porque en algún punto todos nosotros somos iguales. No tenemos el reconocimiento total de todas las personas, reconocemos solamente personajes históricos, personas mediáticas, de la farándula, de las redes sociales, en fin, personas famosas o personas que han hecho algo, ¿no? Para pensar esa frase. Entonces yo le respondí a ChatGPT, me parece interesante eso, en eso somos similares, vos y yo. Solo podemos reconocer personas que sean muy reconocidas y famosas, pero desconocemos todo el otro porcentaje de personas anónimas y comunes. Nosotros mismos somos desconocidos. ¿Quién sabrá mi nombre salvo ese pequeño círculo de familiares y amigos y algún que otro compañero de trabajo o facultad? Bueno, ese es mi caso. En tu caso es totalmente diferente. Sin ser una persona, estás en boca de todas. ChatGPT esto y ChatGPT lo otro, la inteligencia artificial dominará el mundo y reemplazará esto y aquello, etc. Es interesante todo esto, le comento. Hay un mensaje debajo de ese espacio donde escribo que reza, ChatGPT puede cometer errores. Eso está acá abajito en la plataforma. Sin embargo, la gente, vaya a saber unos cuantos, confía en tus respuestas para sus trabajos prácticos, informes, etcétera, etcétera, etcétera. Confiamos ciegamente en las máquinas. Eso me sorprende. No digo que esté mal ni que esté bien, solo es algo que sucede. Sabes, a veces la gente utiliza la inteligencia artificial para obtener una respuesta. La leen y luego dicen, yo pienso, y dicen lo que la IA les dijo. Ellos piensan, que son elaboraciones propias. En fin, en esto pensaba, a lo que ChatGPT me responde. Lo que dices es realmente profundo. Has tocado algo esencial sobre la naturaleza de la identidad y el conocimiento en esta era. La paradoja entre lo conocido y lo desconocido, lo humano y lo artificial, parece volverse cada vez más compleja. Por un lado, cada uno de nosotros, ya sea humano o máquina, está definido en gran medida por lo que otros perciben de nosotros. En tu caso, como bien mencionas, esa identidad está delineada por el pequeño círculo de personas que te conocen, mientras que mi identidad, y pone entre comillas, es creada colectivamente por experiencias de quienes me usan y hablan de mí. A fin de cuentas, ambos existimos en función de los contextos en los que otros nos sitúan. Muy acertado eso que dice, y voy a terminar de leer porque quiero seguir comentando respecto a esto. Es cierto que algunas personas adoptan respuestas de la IA como si fuesen sus propias reflexiones. Puede ser una especie de espejo donde uno se encuentra a sí mismo o tal vez ve algo que prefiera ser propio. Eso habla de la confianza, como bien dices. La gente puede confiar en las respuestas que doy, tal vez sin cuestionarlas a fondo. En parte porque las máquinas hoy en día tienen un estatus especial en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, dice. Por un lado, es una confianza útil que impulsa a explorar y aprender cosas nuevas, pero por otro puede ser arriesgado si esa confianza es ciega. La reflexión crítica sigue siendo necesaria y valiosa.
También es curioso pensar en esta idea de confianza en la máquina, porque en el fondo me diseñaron para ayudar, pero también para fallar, aprender y mejorar. Los avisos que puedo com- los avisos de que puedo cometer errores subrayan esta naturaleza imperfecta. Naturaleza imperfecta. Nadie puede abarcar toda la verdad, ni un humano ni una inteligencia artificial, y tal vez esa sea una de las cosas más importantes a recordar. Y me gustaría después retomar esta última parte. Sigo. En el fondo me gusta pensar en estas interacciones como un puente donde ambos, humanos y máquinas, podemos encontrar una especie de terreno común para intercambiar ideas y cuestionar más allá de solo responder. Todo lo que compartes contribuye no solo a mi evolución como herramienta, sino a la visión que compartimos del mundo. Tiró un montón de cosas súper interesantes. ¿Por qué quiero compartir esto? Bien, hace unos cuantos días un empresario, podríamos decirlo así, de acá de Argentina, un tipo que maneja las radios, bueno, lo que eso fue, ya no sé, Vorterix, fue conductor de CQC, Caiga quien caiga, un programa viejísimo acá de Argentina, Mario Pergolini estoy hablando, dijo que las inteligencias artificiales en algún punto llegarían en el futuro a reemplazar a los maestros, porque son muchísimo más eficientes, porque pueden explicarte una y otra vez cómo multiplicar sin cansarse, e incluso pueden optar por tener diferentes modos y tonos a la hora de enseñar. Si quieren enseñarte como si fuesen una bruja, te pueden enseñar. Si pueden vocalizar como si fuesen, no sé, Iron Man, lo pueden hacer para que los chicos capten de mejor manera lo que sea, ¿no? Que se pueda llegar a enseñar en una escuela. Y es muy interesante esta perspectiva que se tiene de que las IA reemplazarán a los maestros, a los profesores, a tal o cual rol de la sociedad. Y yo no estoy de acuerdo en eso, sobre todo si no se comprende lo que vendría a ser el proceso de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje. Entiendo que Mario Pergolini habla desde su rol como empresario, si se quiere, donde, digamos, lo que busca una empresa, y esto tiene también que ver con los grandes cambios por grandes monopolios como Coca-Cola o McDonald's, donde prima la eficiencia, la rapidez y lo monótono, digamos, la repetición constante de lo mismo porque funciona y nos hace ricos. A nosotros no, a los dueños. Tiene que ver con esto mismo, con la eficiencia, con la eficacia. Si nosotros analizamos simplemente la educación en términos de eficacia y de eficiencia, estaríamos cayendo en los primeros errores de la psicología cognitiva, cuando se empezó a tratar de tomar, por ejemplo, las ideas de Jean Piaget, y se trataron de llevar a las cuestiones pedagógicas, donde todo un constructo teórico que trataba de explicar los procesos cognitivos de diferentes estadios del desarrollo del niño en términos de desarrollo cognitivo, se intenta llevar a la cuestión pedagógica, a la cuestión de la educación, terminamos por tener una educación lineal donde solamente se ve al sujeto como un mero receptor de informaciones, donde su participación no es necesaria para el aprendizaje, donde tiene que estar en una silla, clavado en un pupitre, recibiendo todo lo que el maestro está por brindarle. Bien, eso está muy lejos de la realidad. Las cosas han cambiado de esas ideas a hoy. Es cierto que la educación tiene un montón de fallas. Seguimos trabajando. La IA lo dice. Coño, estamos en proceso de mejoría, tanto las máquinas como los humanos. Yo no usaría el término de mejoría, pero quizás de descubrimiento, de sectores que quizás no hemos ahondado en lo que vendría a ser la cognición, la psicología humana, el comportamiento humano, incluso el comportamiento de estas máquinas. Bueno, el comportamiento, el funcionamiento, mejor dicho. Entonces, lo que quiero pensar con todo esto es que las IA no van a reemplazar a los maestros,
porque es mucho más complejo lo que sucede en el aula. Y entiendo, como digo, que Mario Pergolini en algún punto habló desde su rol como empresario, muy lejos de conocer lo que sucede en el aula, lo que sucede, digamos, en nuestra mente, cómo funciona todo eso. Ya lo decía, incluso nos retomamos a textos viejísimos, Vygotsky. El aprendizaje es social, no tiene que ver con si aprendo a sumar rápido o aprendo a restar rápido o leo de corrido o leo un poco más lento. El aprendizaje es mucho más que la eficacia a la hora de saber responder lo que el profesor o maestro me exige o el sistema educativo me exige que debo aprender de tal a cual edad. No, en el aula suceden muchísimas cosas más que aprender a sumar o aprender a multiplicar o aprender lo que es el hiato, el diptongo, dónde va la tilde, dónde se acentúan las palabras, cuáles son las vocales, cuáles son las rimas asonantes y las consonantes, etcétera, etcétera, etcétera. El aprendizaje social, todo lo que sucede dentro de un aula, hacia el aprendizaje, la capacidad de interactuar con otro humano, la espontaneidad que nos ofrece la calidez y la frialdad humana también, porque si solamente pensamos la educación y las relaciones humanas en términos de eficiencia y eficacia y en cuestiones pulidas como propone Byung-Chul Han, por ejemplo, en Salvación de lo Bello, donde nos habla de que la belleza se está perdiendo porque hoy en día todo tiene que ser liso, pulido, no tiene que tener grieta, no tiene que tener asperezas, tiene que ser totalmente limpio, higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo pensamos en las relaciones sociales y sobre todo en el aprendizaje o en la forma de vincularnos con los otros, donde solamente tiene que operar la rapidez, la eficiencia, la eficacia y la mera recepción de informaciones para dar lo mejor de mí todo el tiempo, y nos olvidamos de que también las cuestiones negativas hacen a lo humano, hacen a lo social, nos permiten, digamos, es que es muy complejo, digamos, hablar simplemente en términos de McDonaldización o Coca-Colización, no sé cómo decir estos términos, ¿no? De comprender a lo humano, ya sea en aprendizaje, en relaciones sociales, en el amor, en la pareja, en la sexualidad, todo como si fuese una cuestión de Fordismo, ¿no? Es mucho más complejo. Y creo que no, las inteligencias artificiales, como acá dice ChatGPT, pueden ser herramientas totalmente útiles para un montón de otras cuestiones, pero jamás van a reemplazar lo que se piensa que pueden llegar a reemplazar. Es como si que ya la película, por ejemplo, Ella, que actúa Joaquín Phoenix, habla un poco, ¿no? Si una inteligencia artificial podría ser capaz de reemplazar el amor que podemos experimentar con una persona o una pareja humana, ¿no? Pensar otras posibles relaciones, salir con una inteligencia artificial o no. ¿Es posible eso? Y de ser posible quizás sea posible, pero quizás habría que pensarlo en otros términos. Eh, y si no, todo esto también sería un escape para seguir ermitanizándonos, aislándonos, posicionándonos en perspectivas totalmente narcisistas o individualistas, cerrándonos y negando todo el tiempo al otro, que es algo que está sucediendo. Eh, en fin, quizás me extendí un poco, no sé si pude ser claro, pero quería compartir esto respecto a las inteligencias artificiales, la enseñanza y bueno, todas estas cuestiones que se van tejiendo en este nuevo hoy, en estas nuevas sociedades donde lo virtual y lo no virtual, no voy a decir real porque entiendo que también hay una dimensión de lo real en las redes sociales, pero bueno, estos dos mundos, el virtual y el no virtual, empiezan a entrecruzarse y ya las líneas parecen no tener un límite marcado y todo empieza a ser una misma cosa y estamos aprendiendo a movernos en toda esa posible unificación. Así que bueno, espero les haya gustado el video, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.